El desempleo en el Gran Santiago bajó de los 2 dígitos por primera vez desde el inicio de la pandemia, ubicándose en un 7,8% en el mes de septiembre. Son datos de la encuesta de microdatos de la Universidad de Chile. Para conversar de esto y otros fenómenos que están pasando en nuestra economía, tomamos contacto con Lorena Flores, directora ejecutiva justamente del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Lorena, bienvenida a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Hola Andrés, bien, gracias. A ver, entremos un poquito en materia. Varias veces hemos conversado respecto a los datos que ustedes entregan trimestralmente, Lorena. Conceptos como desempleo, desocupación, ocupados, inactivos. Partamos por lo primero. Cae 7,8%, hace bastante tiempo que no veíamos un dígito en el desempleo. Cae el nivel desocupado respecto a un año atrás, 38%. Eso es una buena noticia, ¿no? Sí, yo creo que en esta oportunidad tenemos buenas noticias y algunas que no lo son tanto. Como tú decías, cae fuertemente los desempleados, en 38,5%, y eso siempre va a ser, ¿cierto?, una buena noticia. Por otro lado, aumentan los ocupados, que hoy día tenemos que mirarlo en mayor medida, porque justamente este es un indicador que tenemos que seguir. La variación de ocupados aumenta en 6,7% en el año. Quiere decir que hay más personas que están trabajando hoy día. Sin embargo, la noticia que yo diría que no es tan buena tiene que ver justamente con que mantenemos la cantidad de inactivos en el mercado laboral. Eso quiere decir gente que se desalentó, ¿cierto?, y sale del mercado laboral y ni trabaja ni busca empleo. Y eso hace que la tasa de desempleo siga bajando, pero porque es un indicador que en realidad no nos está mostrando todo lo que está ocurriendo, Lorena, en el mercado laboral. Justamente para entender ese fenómeno, ustedes lo estudian a profundidad. ¿Cuál es la diferencia entre un inactivo y un desempleado? ¿Y por qué el desempleo también no incluye el otro ítem, que son los inactivos? Para entender un poco cómo ustedes lo explican. A ver, el desempleado es aquel que está buscando empleo, pero no encuentra, ¿ya? Pero hace algunas cosas para buscar empleo, ¿ya? Busca en el diario, le pide a un amigo que si tiene algún dato, busca en bolsas de empleo, etcétera. Hace esfuerzos por encontrar un trabajo. El inactivo, en cambio, no hace ningún esfuerzo por buscar empleo, simplemente se queda en casa y no busca empleo y tampoco está trabajando. ¿Ya? El ocupado es aquel que es un trabajador o trabajadora, o bien incluso un empleador puede ser un ocupado, alguien que está, ¿cierto?, permanentemente realizando un trabajo. Y para que se entienda, los inactivos en esta pandemia le hemos llamado también los desalentados. Es como un desempleado involuntario, ¿no? Entre comillas, tratando alguna explicación por razones que son ajenas a él, muchas veces está desempleado. Lo que pasa es que en el inactivo tenemos un mix. Regularmente siempre hemos tenido inactivos en el mercado laboral, digamos. Por ejemplo, las personas jubiladas son por definición inactivas. Aquellos que están estudiando, pero que tienen la edad de trabajar, también son considerados inactivos. Y eso no quiere decir que sea dañino para la economía. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos está pasando hoy día? Es que tenemos inactivos que están en la edad de trabajar, que no están ni estudiando ni jubilados, ¿cierto?, y que están desalentados y no están buscando empleo. Hombres y mujeres en edades ya que terminaron de estudiar, digamos, y que podrían buscar. Ese es el problema que tenemos en particular durante esta pandemia. A ver, Lorena, en temas de género, ¿cómo se separa el tema, sobre todo los inactivos por razones de la pandemia? Porque lo hemos visto durante todo este año y medio, ahí las mujeres por lejos son más castigadas que los hombres. ¿Sigue la misma tendencia? A ver, una tendencia que cambia de manera importante tiene que ver justamente con las razones de pandemia que tú decías, que cuando nos vimos en junio, las cifras estaban en el orden del 26% de personas que decían que no salían a buscar productos de la cuarentena, ¿ya? Eso hoy día cae drásticamente a un poco más de un 8%. Entonces, hoy día lo que está haciendo que la gente no busque empleo no es precisamente la pandemia. Y por lo tanto pasa al primer efecto de por qué no busco los quehaceres del hogar nuevamente. Y aquí otra vez se ven más reflejadas, ¿cierto?, las mujeres que los hombres. Si bien los hombres también presentan quehaceres del hogar, ellos más bien con cuidados de terceros que quehaceres en sí mismos, ¿ya? O sea, no es la cocina, no es el aseo, sino que es cuidar a un tercero, lo que los hombres declaran en mayor medida. Las mujeres, en cambio, hacen todas las anteriores. Lorena, hace un rato que ustedes están preguntando cómo las ayudas estatales, también los retiros, se están inhibiendo a muchos a buscar empleo. ¿Cómo ha ido ese ítem? ¿Cómo ha ido esa revisión? ¿Cuáles son las respuestas que le van dando los datos?
Sí, de hecho, dado que nosotros estábamos ya tomando ese dato, en particular esta vez hicimos una pregunta bien específica y solo justamente del IFE, ¿ya? Y fuimos a preguntarle a aquellos que son inactivos sin deseos de trabajar, porque hablábamos delante que teníamos estos inactivos que son aquellos que en realidad no están haciendo ningún esfuerzo por buscar empleo. Pero uno puede diferenciar en ellos cuando uno les pregunta, ok, usted no buscó empleo, pero si yo le hubiese ofrecido un trabajo, ¿usted lo habría aceptado? Hay gente que te dice que sí, ¿ya? Esos son los inactivos con deseos de trabajar, que siempre están un poquito más cerca de efectivamente entrar al mercado laboral y empezar a ser considerados parte de la fuerza de trabajo y por lo tanto desempleados en una primera instancia. Acá fuimos a preguntarle a los que dicen que no tienen deseos de trabajar, ¿ya? Que son los inactivos, muchas veces más difíciles de sacar, más erradicados, ¿cierto? Que no se mueven. Les preguntamos a ellos, bueno, ¿usted tiene el IFE? Aquellos que nos dijeron sí, le preguntamos, ¿y si no lo hubiese tenido? ¿Habría salido a trabajar? Y ahí surgió que hay un 12,6% que nos dijo que sí habrían salido a buscar empleo. Eso es algo así como 212.000 personas. Y eso respecto a mediciones, yo recuerdo, creo que en la medición de junio, Lorena, ese número era mucho más bajito que ese 12%, ¿no? Si no me equivoco. Sí, era mucho más bajito, pero en esa oportunidad nosotros le habíamos preguntado a los inactivos con deseos de Ya, trabajar. perfecto, ahí está el cambio, cambia un poco la Sí, figura. es una pregunta distinta, por eso no es comparable con la anterior. Lorena, también es súper importante analizar, y lo hemos visto también el cambio que ha habido, por ejemplo, en las entregas del INE, que son a nivel nacional. Recordad que la Universidad de Chile es el Gran Santiago. La calidad del empleo que se está creando, eso es súper importante. ¿Qué es lo que han visto ustedes en las últimas mediciones? Sí, qué bueno que me preguntas eso, Andrés, porque efectivamente hay algo aquí de calidad del empleo y hay cosas bien interesantes. Por ejemplo, sí está efectivamente aumentando, como suele ocurrir en las crisis, el trabajo independiente. Ya este trabajo independiente podemos clasificar a los empleadores y a los trabajadores por cuenta propia. Los trabajadores por cuenta propia uno tiende, ¿cierto?, a decir que son más informales, ¿ya? Porque no pagan boleta necesariamente o algunos no lo hacen, no tienen seguridad social, pero también hay algunos que sí la tienen, ¿ya? Que pagan sus cotizaciones, que dan boleta del servicio de impuesto interno. Por decir algo, mencionar algo, los dentistas regularmente son trabajadores por cuenta propia, algunos profesores que hacen clases particulares y así. Y lo que hemos visto es que los trabajadores por cuenta propia están aumentando con mucha fuerza. Y ahí uno inmediatamente se asusta y dice, ojo con esta informalidad. Pero también hemos visto un cambio de perfil en estos trabajadores por cuenta propia. Hoy día hay más profesionales también, ¿ya? Por lo tanto, uno pensaría que no están tan en la informalidad. Pero de todas maneras, este es un número que siempre hay que estar mirando justamente por lo que tú mencionas, porque cuando aumenta fuertemente, que se dan las crisis, lo hace de una manera que se acerca a la informalidad, ¿cierto? Que además están siempre los trabajadores por cuenta propia más desprotegidos, en el sentido que si no pagan las cotizaciones no tienen salud, no van a tener pensión y por lo tanto siempre están en mayor riesgo. Ahora, algo también interesante es que normalmente la proporción de trabajadores por cuenta propia respecto a todos los trabajadores es del orden del 21%. Este número también ha ido aumentando y hoy día estamos hablando que estamos llegando a un 24%. Entonces quiere decir que efectivamente los trabajadores por cuenta propia están pesando más en la torta de los trabajadores. Es algo esperable, Sí. hay que, yo creo que seguir monitoreando para justamente ir mirando lo que tú decías, que es la informalidad. Por último, Lorena, estaba viendo aquí los números respecto al promedio de los salarios. 613.000 pesos, un reajuste por lo menos 6,9% más que hace un año. Y ahí uno hace el cruce obviamente con los datos de inflación. Y uno dice, claro, la inflación ha sido más baja que el reajuste. Y una persona en la calle le dice, no, su sueldo creció un 7% y muchos te van a decir, nones. ¿Cómo ven ustedes estos números? Sí, eso también yo creo que es bien importante analizarlo, porque no quiere decir necesariamente que a mí me están subiendo mi salario y que por lo tanto están subiendo los salarios de la economía a nivel general. Lo que ocurre acá es que nuevamente cuando tenemos menos personas en el mercado laboral se observan estas alzas, ¿ya? Pero tiene que ver con lo que a muchos economistas llamamos, ¿cierto?, el descreme, que básicamente significa que van saliendo aquellos ¿Los sueldos más bajos? Exacto.
los que ganan menos porque tienen menos capacitación, ¿cierto? Tienen menos años de escolaridad, entonces lamentablemente siempre salen del mercado laboral los más vulnerables y eso hace que los sueldos promedios tiendan al alza, pero eso no quiere decir que efectivamente yo esté recibiendo más salario. Por lo tanto, la discusión que se va a dar respecto a la inflación se nos va a dar igual, porque las personas no están observando este aumento necesariamente. Y por eso esa dicotomía que tú decías, que normalmente en periodos económicos más difíciles, de mayor desempleo, el sueldo promedio tiende a subir. Y ahí, obviamente, ahí sí que hay que leer entre líneas. Exactamente. O sea, es algo que usamos usualmente en economía, pero es muy difícil de la interpretación en ese sentido y las personas, claro, pueden creer que le está subiendo el salario, pero en realidad lo que observan en el día a día y en el mes a mes es que su liquidación está igual y por otro lado la inflación que está subiendo. Lorena Flores, directora ejecutiva del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, como siempre te agradecemos tu buena disposición para explicar, si no, yo siempre digo el indicador más sensible de nuestra economía, que es el desempleo. Muchas gracias, Lorena. Gracias a ti, Andrés. Muchas gracias por la conversación. Chao, chao.